Luces parpadeando, el olor a pino dentro de casa, canciones que solo suenan en esta época. Y, claro, la imagen de un señor de traje rojo en un trineo. Son imágenes que tenemos tan grabadas. Exacto. Y casi no las cuestionamos. Pero si lo piensas un segundo, la idea de cortar un árbol para meterlo en la sala es bastante extraña, ¿no? Totalmente. ¿Por qué hacemos estas cosas tan específicas cada diciembre? Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a explorar la historia secreta de la Navidad. Con varias fuentes muy interesantes, vamos a desarmar la celebración para entender de dónde salió cada pieza. La misión es descubrir cómo se construyó la Navidad que conocemos hoy. Y lo que vamos a encontrar es que no es una sola historia, sino una fusión increíble. Es como un platillo que lleva cocinándose 2000 años y cada cultura le fue añadiendo su propio ingrediente. ¿Cómo qué? Pues un poco de ritual pagano, una pizca de estrategia religiosa y una dosis muy, pero muy generosa de marketing del siglo XIX. Y lo más sorprendente es que muchas tradiciones que sentimos como si fueran eternas. Como de toda la vida. Exacto. En realidad son invenciones bastante recientes. Es un caso de estudio perfecto de cómo la cultura se adapta y, sobre todo, se reinventa. Ok, empecemos por ahí, por lo que parece más raro, el árbol. La costumbre está tan extendida que solo en Estados Unidos se venden más de 30 millones de árboles cada año. ¿De dónde salió esa idea? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió traerse el bosque a casa? Pues esa idea es mucho más antigua de lo que pensamos. Tenemos que viajar unos 2000 años atrás, a las celebraciones del solsticio de invierno en el norte de Europa. Ok. Hay que imaginarse lo que significaba el solsticio para ellos. Era el día más corto y la noche más larga del año. Una oscuridad casi total. Suena un poco deprimente. Pero ellos no lo veían así. Lo veían como un punto de inflexión. Era la promesa de que a partir de ese momento, la luz iba a empezar a ganarle la batalla a la oscuridad. Ah, entiendo. Era una celebración de la esperanza justo en el momento más oscuro, una especie de festival de la luz. Exactamente. Las fuentes lo llaman así, fiestas de luz. Duraban 12 días, y el centro de todo era un tronco enorme, el leño de Yule, que se mantenía ardiendo durante toda la fiesta. Para simbolizar el calor, la vida. Justo eso, la persistencia de la vida. Además, era una época de banquetes, porque tenían que sacrificar a los animales que no sobrevivirían al invierno. Y aquí viene la conexión. Con el árbol, claro. En medio de ese paisaje helado, muerto, había algo que seguía verde. Los árboles de hoja perenne, los pinos, los abetos. Eran un símbolo potentísimo de vida y resistencia. Así que los traían a sus casas como un recordatorio de que la vida seguía, incluso en la oscuridad. Es increíble cómo ese símbolo de resistencia se ha convertido en una industria que planta 315 millones de árboles al año solo en Estados Unidos. Y no solo eso, las fuentes mencionan que el preferido es el abeto balsámico por su olor, o sea, el aroma mismo ya es parte de la tradición. Y ese poder de los símbolos, el de traer la vida, se conecta con otra idea clave, la luz. Y la luz en la oscuridad nos lleva a la otra gran pregunta, la fecha. ¿Por qué el 25 de diciembre? Claro, porque el solsticio es más bien como el 21 de diciembre, ¿no? Varía un poco. ¿De dónde sale el 25? Para eso tenemos que mirar a los romanos. Mucho antes del cristianismo, diciembre era un mes de fiesta total en Roma. La principal eran las Saturnalis. Las Saturnales, sí, empezaban el 17 de diciembre. Y era un carnaval. El orden social se invertía por completo. Los amos servían a sus esclavos. Se permitían los juegos de azar, se intercambiaban regalos. Suena mucho más divertido y caótico que la cena de Navidad con la familia. Definitivamente. Y más específicamente, el 25 de diciembre, los romanos celebraban el nacimiento de dos dioses solares. Mitra, que era muy popular entre los soldados, y Sol Invictus, el Sol Invicto. Ajá.
Como coincidía con el solsticio, su ritual principal era encender fogatas y velas para, digamos, ayudar al sol a renacer y espantar la oscuridad. Es imposible no ver ahí el origen de nuestras luces navideñas. Un momento, entonces, ¿tenemos estas fiestas paganas masivas y súper populares por toda Europa? El solsticio en el norte, las Saturnales en Roma. Y por otro lado, el cristianismo tratando de establecerse. La Biblia narra el nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas, y de ahí viene la idea de los regalos con los Reyes Magos. Pero no se menciona ninguna fecha. ¿Cómo se conectan los puntos? Ahí está el momento crucial de esta historia. Durante los primeros siglos, los cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús. Su fiesta más importante era la Pascua, la resurrección. La fecha del nacimiento no era tan relevante. Para nada. Pero todo cambia en el siglo IV, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Y los líderes de la Iglesia se enfrentaron a un problema. ¿Qué haces con estas fiestas paganas tan arraigadas, tan populares, que ocurren cada diciembre? Prohibirlas seguro habría causado una rebelión. A nadie le gusta que le quiten su fiesta. Exacto. Así que tomaron una decisión increíblemente astuta desde un punto de vista estratégico. ¿Cuál? En lugar de luchar contra la corriente, se subieron a ella. Decidieron fijar oficialmente el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Absorbiendo y resignificando las fiestas del Sol Invicto y las Saturnales. Justo. Básicamente dijeron, ustedes celebran el nacimiento del Sol, nosotros celebraremos el nacimiento del Hijo de Dios, la verdadera luz del mundo. Llamarlo estrategia de marketing suena un poco cínico, pero es difícil no verlo así. Aunque también pudo ser un intento de unificar culturalmente el imperio, ¿no? Es una excelente manera de verlo. No fue solo cinismo, fue una pieza brillante de sincretismo cultural. Y el resultado, según las fuentes, fue una especie de Navidad de dos caras que convivió durante siglos. ¿Cómo que de dos caras? Por un lado tenías la Navidad religiosa y solemne dentro de las iglesias, con misas y cantos sacros en latín. Pero en las calles y en las casas, la fiesta seguía siendo, en espíritu, una continuación de las Saturnales. O sea, una parranda. Una parranda desenfrenada, con mucha comida, bebida y descontrol. Y esa dualidad se ve hasta en la música. Los himnos serios en latín no eran para el pueblo. Así que empezaron a surgir los villancicos en las lenguas locales, ¿cierto? Cierto, canciones mucho más alegres que contaban la historia de la Navidad de una forma que todos entendían, pero se cantaban fuera de las iglesias, en las plazas y en las casas. Claro. Y las fuentes añaden un detalle fantástico sobre eso. En la Edad Media, la tradición de ir de casa en casa cantando villancicos no era tan inocente como ahora. ¿Ah, no? No. A menudo era un grupo de gente que iba exigiendo comida y bebida, y la velada solía terminar con todos completamente ebrios. Era menos noche de paz y más una especie de gira de bares con música. Comprensiblemente, no a todo el mundo le parecía una forma muy piadosa de celebrar. Me imagino que esa tensión entre lo sagrado y la parranda tenía que explotar en algún momento. ¿Y explotó? Con la Reforma Protestante en el siglo XVI y XVII, la paciencia se acabó. Los puritanos en particular veían todo esto con horror. Para ellos era una celebración pagana. Pagana, llena de excesos y, para colmo, una invención catónica. Uno de sus líderes llegó a escribir que se deshonra más a Cristo en estos 12 días que en todo el resto del año. Así que hicieron lo que les pareció más lógico. La prohibieron. La prohibieron. Prohibir la Navidad. Es increíble pensar que una tradición tan arraigada casi desaparece. Me pregunto cómo se recuperó de eso. ¿Qué tuvo que pasar para que resurgiera con la fuerza que tiene hoy? Pues tuvo que ser reinventada, por completo. Y eso nos lleva al gran punto de inflexión, el siglo XIX, especialmente en Nueva York. Ok. ¿Qué pasaba en Nueva York? La ciudad estaba creciendo. Había una nueva clase media preocupada por el orden, la propiedad, la respetabilidad. Y la vieja Navidad callejera, con sus grupos de borrachos golpeando puertas, les parecía una amenaza. Querían transformar la Navidad, sacarla de las calles y meterla en casa. Un evento familiar, acogedor y, bueno, para usar un término moderno, instagrameable. Es la analogía perfecta. Y para un buen rebranding necesitas una nueva historia y un nuevo protagonista. Aquí es donde aparece la primera figura clave, un profesor de Nueva York llamado Clement Clark Moore. ¿Qué hizo él?
En 1822, para sus hijos, escribió un poema que hoy conocemos como "'Twas the Night Before Christmas". Y ese poema, prácticamente de la nada, inventó al Santa Claus moderno. ¿Pero la figura de San Nicolás ya existía o no? Sí, pero Moore hizo un collage genial. Tomó al San Nicolás europeo, un obispo del siglo IV famoso por su generosidad, y lo mezcló con la versión holandesa, Sinterklaas, que llegaba en barco. Y a eso le añadió elementos que, según historiadores, recuerdan al dios nórdico Odín. ¿Odín? Sí, que volaba por el cielo en un caballo de 8 patas durante el solsticio. Moore fusionó todo esto y lo transformó en un elfo viejo y alegre, con un trineo mágico y por primera vez 8 renos con nombres propios. Espera, ¿entonces su versión de Santa es solo bondad y regalos? ¿Y qué pasó con el carbón para los niños malos? En las historias más antiguas, ¿no había siempre un personaje que se encargaba de asustarlos un poco? Haces una pregunta fundamental. Sí, en las tradiciones europeas, San Nicolás no viajaba solo. A menudo lo acompañaba una figura oscura y aterradora. Krampus es el más famoso. ¿Un demonio? Un demonio con cuernos que se llevaba a los niños malos. Moore tomó una decisión deliberada y muy significativa. Eliminó por completo a ese compañero oscuro. Su santa era pura alegría y generosidad, un personaje perfectamente seguro para ser el centro de la nueva fiesta familiar. Le dio la narrativa, pero todavía le faltaba una imagen. Hoy tenemos una idea muy clara de cómo se ve Santa Claus. ¿Quién se encargó de eso? El segundo arquitecto de la Navidad moderna, el caricaturista político Thomas Nast. Y es fascinante que fuera él, porque fue él mismo que creó los símbolos del burro demócrata y el elefante republicano. Claro, si puedes hacer que todo un país asocie a un partido con un animal, puedes definir la imagen de Santa Claus. Exacto. A partir de la década de 1860, la revista Harper's Weekly le encargó las ilustraciones navideñas, y Nast tomó al elfo de Moore y, año tras año, lo fue transformando. Le fue dando forma. Le dio su altura, su barriga, su icónica barba blanca, el traje rojo con ribetes de piel y las botas negras. Pero no se detuvo ahí. Construyó toda la mitología que faltaba. Ubicó su taller en el Polo Norte, le dio elfos como ayudantes, la idea de que los niños le escriben cartas y, lo más importante, el concepto de la lista de niños buenos y malos. Consolidó la imagen en la mente de todos. Y mientras Santa Claus se consolidaba, el otro gran símbolo, el árbol, también necesitaba un empujón para entrar en los hogares de Estados Unidos. Y ese empujón vino del primer caso de marketing de influencers a gran escala. En 1848, un periódico de Londres publicó una ilustración de la reina Victoria y su esposo alemán, el príncipe Alberto, con sus hijos alrededor de un árbol decorado. Una costumbre que él trajo de Alemania. Exacto. La imagen se hizo viral para la época. 2 años después, una revista muy popular en Estados Unidos la publicó, pero con un par de cambios muy astutos. ¿Qué cambiaron? Le borraron la corona a la reina y el bigote al príncipe. Para que parecieran una familia estadounidense común y corriente. Justo. El mensaje para la clase media era clarísimo. No es una excentricidad de la realeza. Es lo que las familias respetables como la suya hacen. Y funcionó a perfección. La adopción del árbol se disparó. Así que a finales del siglo XIX, las piezas ya están en su lugar. Un Santa Claus amable y un árbol decorado en el centro del hogar. Pero me da la impresión de que esta reinvención familiar vino acompañada de otra fuerza. Sin duda, la comercialización. Y es crucial entender que no es un fenómeno del siglo XX. Nació justo ahí, en paralelo a la creación de la Navidad familiar. Por la revolución industrial, me imagino. Claro, de repente se podían producir en masa juguetes, tarjetas, decoraciones, a precios que la nueva clase media podía pagar. Las tiendas vieron la oportunidad de oro. Las fuentes indican que la primera vez que un gran almacén usó a Santa Claus en su publicidad fue en la década de 1840. Ha sido un vendedor casi desde que nació. Me sorprende lo temprano que empezó. Siempre pensamos en la comercialización como algo de las últimas décadas. Pero Santa ha estado en anuncios desde hace más de 180 años. Y luego la tecnología le dio un nuevo impulso. Claro. Las primeras luces de Navidad eléctricas, por ejemplo, fueron creadas en 1882 por Edward Johnson, un socio de Thomas Edison. Pero eran carísimas, ¿no? Un artículo de lujo extremo.
Una cadena de 24 bombillas costaba $12 de la época, el equivalente a unos $280 de hoy. Solo los muy ricos podían pagarlas. Pero como con toda tecnología, con el tiempo se abarató y se convirtió en estándar. Y ese impulso del siglo XIX simplemente ha evolucionado. Lo que antes eran catálogos de juguetes, ahora son el Viernes Negro, el Lunes Cibernético. Y las compras por Internet, que han llevado esa dinámica a una escala que nadie podría haber imaginado. Es un viaje realmente asombroso. De un ritual para sobrevivir a la oscuridad del invierno, a una fiesta religiosa, a una parranda que tuvo que ser prohibida, a una celebración victoriana diseñada al detalle y finalmente al motor comercial global que es hoy. Y hay una idea final en las fuentes que me parece la más reveladora. Cada generación, sin excepción, se queja de la comercialización de la Navidad. Siempre existe esa nostalgia, ese anhelo por una versión auténtica y más simple de la fiesta. Una Navidad del pasado que supuestamente era pura y no materialista. Ajá. La gran ironía es que, después de todo lo que hemos hablado, esa versión idealizada probablemente nunca existió. La Navidad pura de la Edad Media era una borrachera. La Navidad familiar victoriana fue, en parte, una estrategia comercial y social. Exactamente. Las fuentes lo resumen de forma brillante. Las tradiciones nunca son estáticas. Siempre están cambiando, adaptándose a los valores y necesidades de cada época. La Navidad que anhelamos del pasado nunca fue como la imaginamos. Entonces, eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si las tradiciones se inventan, se transforman y cada era las redefine para sus propios fines, ¿qué es exactamente lo que celebramos cada diciembre? ¿Un hecho histórico? ¿Un antiguo ritual para dar la bienvenida a la luz? ¿Un vínculo familiar que construimos hoy? ¿O es algo completamente personal, un lienzo en blanco sobre el que cada quien proyecta su propio significado?